¿Cómo están? Buenos días, buen martes. Espero se encuentren muy bien. Ya pasó el lunes, ya inició la semana y seguimos en la semana haciendo nuestras actividades, ¿verdad? Echándole ganas, estudiando o trabajando, viviendo. Voy a dar un poco de tiempo a que lleguen las notificaciones a las personas que están, pues vamos a decir, inscritas o ligadas a esta página de Facebook, para que les lleguen esas notificaciones y podamos ver si está funcionando el en vivo o no. Voy a esperar un poquito más. Son las 10:40, van a dar las 11. Ya están llegando las personas a estos en vivo sorpresas cotidianos, diarios, la mañanera Combatives. Espero se encuentren muy bien todas las personas que están llegando. El tema de hoy es un tema interesante. ¿Qué hacer en una situación cuando alguien nos saca un arma? Es lo que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué hacer cuando alguien nos saca un arma? Lo vamos a abordar, ¿sí? Lo vamos a abordar con cuidado, con detalle, con experiencia, con metodología, con evidencia. Hoy en día hay muchas opiniones, muchas teorías. Salen instructores e instructoras de defensa personal como ranas en los charcos. Todo el mundo dice lo que hay que hacer, todo el mundo te dice haz esto, no hagas esto, etc. Pero de todas esas personas, ¿quiénes están hablando con base en evidencia, con base en metodología, con base en experiencia? Pues la verdad es que son muy pocos. En este mundo tan complejo y amplio de la defensa personal, y voy a incluir las artes marciales y voy a incluir la protección y seguridad, pues hay definitivamente muchísima especulación. Yo diría que el 80% de lo que se opina, se dice, se muestra es especulativo. Esa es la verdad. Solo yo hablaría de un 20-30% está fundamentado en evidencia, es incluso práctico, por lo tanto, funcional y congruente con las circunstancias reales a las que uno se podría enfrentar. Entonces, lamentablemente en este mundo de la defensa personal, artes marciales, protección, todo esto, pues sí, lamentablemente hay demasiado, para mi gusto, demasiada opinología, demasiadas, no voy a decir puntos de vista, porque que haya muchos puntos de vista es muy bueno, que haya muchas opiniones diferentes está bien. El problema es cuando estas opiniones y puntos de vista solo están fundamentados en meras especulaciones, en lo que yo creo que debería ser, como yo lo haría, y no necesariamente como yo lo haría o como tú lo harías es la forma correcta, porque solo utilizas la lógica. Tenemos que no nada más depender de nuestra propia lógica, sino más bien tenemos que depender de la evidencia, de la experiencia y de la investigación, el estudio y la comprobación de lo que realmente funciona, y no nada más de nuestra propia lógica. Hay ahora en las redes sociales muchísimos videos, tutoriales instructivos, muchísimas influencers de las artes marciales, influencers del manejo de armas de fuego, punzocortantes. Hay muchísimos instructores virtuales, instructoras, que exponen sus técnicas, sus tácticas, etc. Sí lo hay, y qué bueno que haya esa diversidad. Lamentablemente, muchas veces eso, en vez de ayudar, confunde. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas que exponen sus técnicas, sus tácticas, sus puntos de vista, están funcionando con base en su propia lógica. Y si es una buena lógica, en el sentido de que sea una lógica, aunque es personal, pero que está, vamos a decir, un poquito más apegada a la realidad, pudiera ser que sus opiniones son un poquito más realistas. Una persona que tiene una lógica despegada de la realidad
y que solo en sus propias teorías e hipótesis se basa, se fundamenta, y luego utiliza como una base teórica o técnica el folclore de una tradición marcial, lo que le dijo algún maestro alguna vez, lo que ve en su dojo o en su centro de entrenamiento, etcétera, pues lógicamente ahí vamos a tener unas incongruencias tremendas con la realidad. Entonces, sí depende mucho de la lógica de cada quien, la opinión de cada quien y las técnicas que muestre, pero repito, no debemos de utilizar nada más nuestra propia lógica, no entrar en una egomanía, en un narcisismo y decir mi lógica es la que vale, es la mejor y es la buena, y si todos hacen lo que yo digo va a funcionar. Pues no es así. Muchas veces la evidencia, lo que nos muestra la evidencia en situaciones de riesgo y violencia, muchas veces va en contra de nuestra lógica o lo que nosotros pensábamos que era lo real y lo que se debería hacer. Entonces, entiendo que muchos instructores de redes, muchos youtubers, muchas personas de manejo de armas, defensa personal, artes marciales, entiendo que lo hacen con buena intención. Muchas personas no están siendo malévolas o quieren dañar a los demás. Lo hacen con la mejor de las intenciones, dan sus opiniones. Yo creo que se debería hacer esto, se debería hacer lo otro. No dudo de las buenas intenciones de estas personas, pero lamentablemente en seguridad la buena intención definitivamente no es suficiente. Lo que se debe de utilizar como fundamento para impartir o decir algo y mostrar alguna técnica o una serie de tácticas de seguridad, de protección, el uso de la fuerza, etcétera, definitivamente debe de ser la evidencia. La evidencia, y no nada más la evidencia nuestra, ¿sí? Propuesta frente a la evidencia, cómo reaccionaríamos a esto, pero no especulativamente, sino con base en la comprobación, ¿sí? Comprobando lo que yo digo que se puede hacer. ¿Se debería hacer esto? Ok, compruébalo. ¿Se debería hacer lo otro? Ok, compruébalo. Pero hay una regla para la comprobación. Esta regla es de que si nosotros comprobamos algún movimiento, alguna técnica, alguna táctica, sin los elementos suficientes apegados a la realidad, entonces nuestra comprobación va a salir, vamos a decir, un falso, como diríamos, un falso negativo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que si yo observo, por ejemplo, una amenaza con un arma punzocortante y la evidencia me dicta la amenaza con punzocortante es de esta forma, y yo como instructor digo, ahora yo voy a hacer en mi propia academia un entrenamiento o voy a mostrar una técnica contra amenaza punzocortante, así como yo lo vi en la evidencia, y lo empezamos a hacer, pero no hay los elementos que se presentan en una situación real con resistencia, adrenalina, vamos a decir combatividad por parte y respuesta combativa y agresiva por parte del supuesto agresor, y tratamos de hacer una comprobación contra una persona que fluye y se deja hacer todo lo que nosotros decimos que funciona, entonces vamos a generar, repito, un falso, ¿sí? una falsa expectativa, ¿sí? Una falsa idea, ¿sí? Entonces la comprobación debe tener este elemento o esta serie de elementos que se presentan en situaciones reales. Una comprobación de una técnica o de un movimiento, o cuando mostramos algo dentro de una academia, es un simulador, es una simulación, nunca va a llegar a ser real, nunca, ¿sí? Por más extremo que lo hagamos, por más violento que hagamos la demostración o la aplicación o la técnica dentro de una academia y un ambiente controlado de entrenamiento, definitivamente nunca va a ser real. Sin embargo, debemos de apegarlo lo más que se pueda a la realidad. No por decir no es real o nunca va a ser real, pues entonces ya no hay manera de saber. No, yo creo que sí hay manera de saber, hay manera de inclinar la balanza de probabilidades de supervivencia a nuestro favor, lógicamente haciendo comprobaciones directas, metiendo dentro de esa dinámica de comprobación y de aplicación, definitivamente metiendo los elementos que se pudieran presentar en una situación de riesgo real. Uno de los elementos más importantes que se pueden presentar en una situación de riesgo real, si alguien nos amenaza con un arma o alguien nos quiere golpear o nos quiere derribar o etcétera, definitivamente va a ser la respuesta
del agresor o de los agresores o agresora a nuestras técnicas o a nuestros movimientos defensivos. En el momento que yo trate de controlar un arma, o yo trate de quitar un arma, o yo trate de derribar, o yo trate de apalancar, va a haber una respuesta. Va a haber una respuesta combativa por parte de los agresores. Y va a haber una resistencia. Y va a haber una estamina combativa. Y va a haber una serie de elementos que debemos de incluir en nuestros entrenamientos para saber si realmente lo que yo estoy haciendo tiene validez real en una situación de riesgo que ya no sería en un ambiente controlado, sino en un total caos. Otro punto importante a tomar en cuenta en las comprobaciones y en la aplicación y el entrenamiento táctico y técnico son todas las variables que se pueden presentar. No podemos pensar que nada más va a haber una sola respuesta. De un solo agresor puede haber muchísimas respuestas diferentes, dependiendo de la complexión, la mentalidad, el tipo de arma que tiene, pero también tenemos que tomar en cuenta los entornos en los que estamos haciendo nuestros entrenamientos. No es lo mismo hacerlo en un pasillo que hacerlo en un área abierta, que hacerlo dentro de un auto, que hacerlo en un piso mojado, que hacerlo en la tierra, en el campo o en un elevador, etc. Todos esos entornos son importantes y además también elementos y factores como la ropa, elementos y factores como terceros que están por ahí, el daño colateral de nuestras acciones. O sea, hay tantas y tantas, vamos a decir, tantos elementos a tomar en cuenta que no podemos nada más decir esta técnica funciona así y así la dejamos. Si ustedes estaban pensando que la defensa personal era fácil, o que la protección es algo sencillito y aprendemos algunas fórmulas y con eso ya estamos listos, pues estaban del todo equivocados, ¿okay? Entonces, bueno, eso es importante, quería mencionárselos para que entremos en el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué hacer si me sacan un arma? ¿Sí? Si yo fuera un instructor que busca reducir todo y enseñarles bueno, bonito y barato, rápido, un consejillo, una respuesta fácil, pues bueno, les diría corre, les diría aléjate, les diría haz esto, haz el otro y ya, con eso solucionas el tema, el problema. Pero bueno, la realidad es que yo no soy conocido por dar respuestas fáciles, porque las preguntas mismas no son fáciles. Porque la seguridad y protección hay tantas variables y tantas situaciones diferentes que se pueden presentar que no podemos ser reduccionistas en nuestras respuestas y en nuestras resoluciones. Y además, pues creo que mi sistema, Combat Tips, y los que me conocen, pues ya saben cómo trabajamos. Trabajamos a profundidad, tejemos fino, hacemos las cosas en serio y hacemos análisis profundos, serios, para poder tener las herramientas suficientes para la ejecución del uso de la fuerza y que esa resolución con el uso de la fuerza pues reduzca el daño a mi persona y maximice el daño al posible o los posibles o potenciales o agresores que ya están en una confrontación directa. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué hacer con una persona que nos saca un arma? Primero tenemos que analizar. Y todo esto que voy a decir no es para que ustedes lo analicen en el momento que alguien saque un arma. Cuando nosotros analizamos, cuando nosotros planteamos hipótesis y planteamos estrategias a seguir y un game plan, una forma, una estrategia, un plan de juego, como se dice así, para podernos colocar en una situación de riesgo y tomar mejores decisiones, no lo hacemos dentro de una circunstancia no potencialmente peligrosa inmediata, lo hacemos fuera de las circunstancias peligrosas. En una situación real de riesgo inmediata, acuérdense, yo lo he dicho, no tenemos más de 4 segundos, no más de 4 segundos, 4 segundos ya es mucho, para tomar, si es que vamos a hacer la ejecución del uso de la fuerza, una decisión rápida, inmediata y contundente. Y no hay tiempo de analizar y de profundizar y de filosofar al respecto, ¿ok? No se confundan todos estos en vivos que yo comparto con ustedes y los consejos que yo les doy, no es de que se aplique de esa forma en situaciones de riesgo que necesitan decisiones intuitivas, inmediatas, explosivas
para salir lo más rápido posible de la situación de riesgo. Entonces, ahorita vamos a hacer el análisis, voy a profundizar al respecto y de ahí vamos a decantar en las resoluciones más realistas. No lo voy a mostrar, vamos a decir, técnicamente hablando, porque eso ya está dentro de los cursos y dentro de las clases de Combatives. Yo aquí lo que hago es darles algunos consejos. Me ven muchos instructores, instructoras de defensa personal, de armas, de artes marciales, y es mi granito de arena para aportar elementos para que sus entrenamientos sean un poco más realistas y no estén, tal vez intencionadamente engañando a la gente, pero tal vez por falta de elementos y por demasiada subjetividad, pues no estar aportando resoluciones buenas a sus alumnos y alumnas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí nos podemos dar el lujo de analizar y por qué mi vida en este momento no está en peligro, y entonces puedo analizar con más calma, ¿ok? Bueno, primero hay que analizar por qué alguien nos sacaría un arma. El móvil de por qué alguien nos saca un arma, porque definitivamente el móvil define la intención o la intencionalidad en el uso de esa arma. Si es una riña, es una intencionalidad diferente a si es un asalto. Si es un secuestro, es una intencionalidad diferente a si es una tentativa de homicidio. O sea, vamos al uso máximo de la fuerza, que sería la fuerza letal. Si alguien nos saca un arma con la intención de matar, no va a haber una amenaza previa siquiera, o si la hay, va a ser muy corta, e inmediatamente se va a pasar a la modalidad de ataque. Pudiera haber algún amague, o sea, nos pega el arma al cuerpo, etcétera, nos dice algo, nos amenaza con algo, nos intimida, e inmediatamente se va hacia el ataque o directamente se va al ataque. Cuando alguien sorpresivamente nos ataca, no nos amenazó y no nos amagó previamente, es lo que se llama emboscada, ¿sí? Cuando alguien nos embosca es que nos quita el tiempo y espacio de reacción. Eso es lo que se llama amenaza invisible. Nosotros llamamos amenaza invisible. O sea, alguien se nos acerca o a una cierta distancia y de repente nos sorprende, nos saca un arma y simplemente nos empieza a disparar, nos empieza a apuñalar o nos trata de pegar con un martillo en la cabeza o lo que fuera. Entonces, eso es un contexto muy diferente en el manejo de armas a, por ejemplo, una privación de la libertad o un secuestro o un abuso sexual. Se puede utilizar esa arma de una forma intimidatoria, de lejos o ya con contacto, que ya sería el amague, y entonces no está habiendo un ataque como tal, pudiera haber en cualquier momento, pero va a haber un comando verbal y va a haber una serie de órdenes para que nosotros nos subamos dentro de un auto, nos metamos adentro de una cajuela o adentro de un cuarto o lo que sea, o en el caso de un abuso sexual, por ejemplo, para una mujer o un hombre, se va a utilizar esa arma para desvestir, para amagar, para controlar y poder realizar esa agresión sexual. Si estamos hablando de un asalto, estamos hablando de que el uso del arma se va a utilizar de una forma intimidatoria para adquirir nuestros bienes, nuestra propiedad. Si traemos un celular, si traemos relojes o traemos una cartera o un carro o una moto o lo que sea, se va a utilizar esa arma de una forma intimidatoria, o sea, va a haber amenaza y o amague, y de ahí, entonces, cuando nosotros damos nuestras pertenencias, pudiera ser que el asaltante, los agresores, uno o varios, se van y se acaban. De ahí se pudiera derivar en un ataque armado, claro que sí. Cualquier situación de riesgo donde sale un arma de una forma amenazante o de una forma de amague, pudiera convertirse en un ataque. Por supuesto, en cualquier segundo, ¿sí? En cualquier momento se pierde el control y empiezan los balazos, empiezan las cuchilladas o los martillazos o las pedradas o lo que sea. Y si hablamos de un escenario de riña, donde hay un altercado, hay una discusión, un malentendido y hay un intercambio de verbalizaciones agresivas, insultos y de repente empujones o algún agarrón, algún golpe, etc. Y de ahí alguien saque un arma. También estamos hablando de un contexto un tanto diferente. Alguien puede sacar un arma en una riña nada más para intimidarnos, ¿sí? Y la maneja a lo lejos. Alguien pudiera sacar un arma y ponérnosla en el pecho, en la cabeza, en las costillas. Pudiera sacar una pistola y darnos un cachazo. Pudiera sacar un cuchillo y darnos un corte en el brazo o tratar de picarnos y hacerse para atrás.
o simplemente ponerlo en el cuello y amenazarnos verbalmente, etc. O pudiera pasar a la modalidad de ataque donde en repetidas ocasiones trata de apuñalar y cortar, o simplemente empieza a disparar. Entonces, como podrán ver, el contexto donde sale el arma sí importa, porque va a definir si estamos hablando de una amenaza, un amague o un ataque. ¿Okay? Si estamos hablando de que alguien nada más nos está intimidando, mostrándonos el arma, nos está amagando, nos pone el arma en alguna parte del cuerpo y también nos está intimidando, pero ya con un contacto armado, o nos va a atacar inmediatamente o nos está atacando. Entonces, ahí sí hay que analizar en qué circunstancia nos encontramos. ¿Por qué? Porque dependiendo del escenario en el que nos encontremos va a ser nuestra reactividad, ¿sí? Va a ser nuestra reactividad. Si nosotros, por ejemplo, estamos en el escenario de riña y vemos que una persona tiene un arma, tal vez no la contacta, no la sujeta, no la saca, sino nos damos cuenta que tiene una pistola en el cinto, o se ve un arma, o se ve un cuchillo en la mano, etcétera, y no nos está atacando, sino nada más está de alguna forma haciendo una demostración de poder sin sacar el arma. Tenemos un contexto muy diferente a si la persona en un escenario de riña se enoja, se sale de sus casillas, se neurotiza, cambia su lenguaje corporal, en vez de ser intimidatorio verbal, empieza a ser de ataque directo, y entonces ese lenguaje corporal cambia y inmediatamente la persona saca el arma y nos empieza a tratar de apuñalar o disparar. Son escenarios, más bien, son modalidades, no escenarios, dentro del mismo escenario de riña. Todo eso podría ocurrir, ¿ok? Y eso en cada escenario. No voy a desglosar tanto, porque tampoco quiero, vamos a decir, profundizar tanto, en el sentido de que no quiero traicionar la confianza y pues sí, los pagos y las inscripciones de las personas a los cursos teóricos, ¿sí? Porque mucha gente va a decir, oye, pues yo te pago para que me asesores, o yo me metí a este curso de teoría de seguridad, bla, bla, y tú lo das todo gratis. Pues, oye, pues ¿cómo, no? Entonces, les estoy dando un panorama muy general, invitándolos, pues lógicamente, a profundizar más. Si ustedes quieren saber más al respecto de cómo actuar, cómo responder, cómo el lenguaje corporal, escaneo, ángulos, capacidades defensivas, capacidades ofensivas, qué hacer, cuándo, cómo, por qué, etcétera. Bueno, a más profundidad, pues lógicamente tienen que participar en los seminarios, en los cursos presenciales y virtuales, ¿ok? Pero definitivamente puedo seguirles dando una idea en términos generales. Les puedo dar una idea de qué hacer y qué no hacer. Entonces, es muy curioso, y la respuesta no es fácil, porque otra vez llegamos a lo mismo. La pregunta inicial era, ¿qué hacer cuando alguien nos saca un arma? Otra vez ese es el tema. Yo hice una introducción y planteé algunos conceptos de una forma muy general, y ahí paré, ¿no? Porque les dije hasta aquí. Pero de una forma reactiva, ¿qué es lo que se recomendaría hacer? ¿Sí? Si alguien nos saca un arma. Bueno, en primer lugar tenemos que analizar, repito, en qué contexto. ¿Por qué me está sacando un arma? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si alguien me saca un arma pidiéndome el celular, pidiéndome la moto, pidiéndome el carro, pidiéndome la mochila, pidiéndome algo, es un asalto. Y entonces lo primero que tengo que hacer es ceder mis pertenencias. ¿Para qué? Para reducir las posibilidades de que esa persona use esa arma. O sea, en términos generales, más allá del escenario en el que nos pudiéramos presentar o quedar atrapados, lo que tenemos que buscar es que la persona, ¿sí?, no sienta la necesidad, el agresor, no sienta la necesidad de usar esa arma. ¿Okay? Cuando un agresor nos amaga o nos amenaza con un arma, nosotros tenemos que tratar de calmar la situación. Vamos a ponerle así entre comillas, porque la situación no se va a calmar como tal, pero sí lo que podemos hacer es reducir las probabilidades de que el agresor o agresores sientan la necesidad de usar esa arma. Si un asaltante, por ejemplo, viene y nos pide nuestras cosas y nosotros lo provocamos, nosotros lo sacamos de quicio, nosotros hacemos todo lo necesario
para que el agresor sienta, o el asaltante, el delincuente, sienta que pierde el control, definitivamente va a sentir la necesidad de usar esa arma. Si nosotros ponemos nervioso a un delincuente, ¿por qué? Porque gritamos, porque nos movemos demasiado rápido, fuerte, neuróticamente, porque lo quedamos viendo a los ojos y lo tratamos de reconocer, o porque no obedecemos sus comandas y empezamos a renegarnos, a resistirnos a dar nuestras pertenencias, pues definitivamente estamos provocando la acción ya de esa arma. Incluso un delincuente pudiera ser que no quiere y no tiene la, vamos a decir, la malicia suficiente, aunque no lo crean, de usar esa arma. O sea, trae una pistola en la mano, trae un cuchillo en la mano, pero ese delincuente no lo ha hecho antes, tal vez. O no tiene esa sangre fría para usar esa arma. Sí sucede, no todos los delincuentes tienen sangre fría. Pueden tener sangre fría hasta cierto punto, para robar, para amenazar, pero ya pasar de la amenaza y el amague al ataque se requiere de otro mindset, se requiere de otra psicología diferente. Cualquiera, uno, yo, tú, cualquiera, puede sacar una pistola, puede sacar un cuchillo en un momento de enojo, en un momento de descontrol, pero pasar de sacar la navaja y amenazar o amagar a empezar a apuñalar, o sacar la pistola y de ahí pasar a apunto y le disparo y tiro a matar, o agarrar un martillo y empezar a pegar unos martillazos a alguien en la cabeza, eso ya es, vamos a decir, una escalada, es un parteaguas en el manejo de las armas. Por un lado tenemos el amague y la amenaza, y por el otro lado tenemos el ataque, ya lo habíamos hablado. El ataque es el uso máximo de la fuerza. La amenaza y el amague es intimidación, es provocación, es lo que quieras, pero no hay lesiones importantes, no se provocan lesiones, no quieres lesionar de una forma permanente a otro ser humano. Cuando ya atacas, ya quieres lesionar, ya quieres matar, ya quieres lesionar, lastimar, etc. Entonces, no todos los delincuentes tienen ese mindset. Una persona, un delincuente de carrera o alguien que ya ha matado antes, que ya ha lesionado antes y que tiene patologías, vamos a decir, sociópatas, es un sociópata, es un psicópata sociópata, que no es lo mismo. O sea, alguien que puede desconectarse de sus propias emociones y desconectarse del sufrimiento de otra persona, pudiera tener una facilidad definitivamente para usar esa arma. Es una cuestión de facilidad. Le va a ser fácil jalar el gatillo, le va a ser fácil apuñalar, le va a ser fácil matar, lastimar, lesionar. ¿Por qué? Porque está desconectado de sus propias emociones y de las emociones de alguien más. Alguien pudiera estar conectado con su propio enojo, con su propia rabia, pero desconectado con el sufrimiento de alguien más. También una persona así se le puede facilitar lesionar a otra persona con un arma. Es importante identificar cuando un agresor pudiera tener ese chip o pudiera tener esa facilidad. ¿Sí? ¿Cómo? Vengan a los cursos. Sí, no les voy a decir cómo, pero ya entendieron el concepto general. Ahora bien, una persona que tiene una facilidad para hacer daño va a amenazar poco, va a amagar poco, y si ve que no hay respuesta a sus comandos, en este sentido, hablando de asalto, ¿sí? Definitivamente, fácilmente puede accionar el arma o empezar a apuñalar, definitivamente. Pero también podremos encontrarnos con una persona, con un agresor que nos está asaltando, está nervioso, se nota que no lo ha hecho antes o lo ha hecho poco, y también se conecta emocionalmente el asaltante contigo, ¿sí? Y lo ves que le está costando trabajo o que tiene demasiado miedo, demasiado nerviosismo. Eso también resulta muy peligroso porque hay poco control del arma. Muchas veces ha habido asaltantes, delincuentes, que se les ha escapado el disparo, ¿sí? En el cuchillo es un poquito más difícil, pero en el arma de fuego es muy fácil que se te escape un disparo. Si estás apuntándole a alguien y estás temblando la mano, estás nervioso, estás agitado, se te puede salir un disparo, y entonces tal vez no propositivamente dispararle a la persona concienzudamente, sino que sea un accidente dentro de un asalto.
Entonces, nosotros debemos de analizar inmediatamente qué posibilidades hay, probabilidades reales de que yo salga lastimado en este intercambio que sería un asalto donde yo prefiero ceder mis pertenencias, y en el momento que yo cedo mis pertenencias, analizar en ese instante, escanear el lenguaje corporal, ver el manejo del arma del otro, ver la intencionalidad, si hay una sociopatía, si hay una desconexión, si hay, por ejemplo, pudiera haber drogas implicadas, la persona huele a solventes, huele a marihuana, huele a alcohol, etc. O se le ve totalmente descontrolado, se le ve eufórico, se le ve estimulado al agresor o a los agresores. Entonces definitivamente pudiera eso tener mayor posibilidades de que la persona accione el arma. Claro que sí. Una persona intoxicada, estimulada, puede definitivamente cruzar la línea más fácil y pasar de la amague, amenaza, al ataque directo y volverse un total sádico, definitivamente. Entonces todo eso se tiene que analizar para ver en qué momento yo sigo negociando y en qué momento se acaban las negociaciones y entra el uso de la fuerza. En un tema de asalto, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es negociar, pero no vamos a ceder nuestra vida, no vamos a negociar como tal nuestra vida, vamos a negociar las pertenencias. Cuando nosotros damos las pertenencias, etcétera, y tratamos de desescalar y que no se vaya a accionar esa arma o que el agresor no la vaya a utilizar porque siente que está perdiendo el control, es el protocolo a seguir. Sin embargo, cuando nosotros hacemos todo el protocolo a seguir y el agresor se nota descontrolado, se nota nervioso, se nota que va a atacar, se nota eufórico, fúrico, se nota violento, etc. En ese momento nosotros nos damos cuenta que esa persona en cualquier momento nos puede disparar, en cualquier momento nos puede acuchillar, etc. Y entonces se acabaron las negociaciones y viene el uso de la fuerza. Y ahí es cuando sí tendríamos que pelear por nuestra vida. Pelear por nuestra vida solo se aplica cuando todas las negociaciones fallan, cuando ya no podemos desescalar, en el caso del asalto, en el caso de la riña y en el caso del secuestro o privación de la libertad. En el caso de la privación de la vida, en una emboscada, no hay negociación alguna. Cuando alguien se nos acerca y simplemente se nos viene a apuñalar o nos saca un arma y nos trata de disparar, ahí no hay negociación alguna. No hay argumentación, no hay verbalización, no hay nada. Simplemente hay uso de la fuerza tratando de reducir el daño lo más posible a nuestra persona y maximizar el daño al o a los agresores, ¿ok? O sea, la negociación, lo que podemos decir, lo que nosotros como Combative decimos negociación, es el uso de la verbalización para que la persona, los agresores o el agresor no vayan a escalar su uso de la fuerza. No lo vayan a escalar, no vayan a usar esa arma, no me vaya a golpear, etc. Entonces yo trato de calmar la situación. Eso sería una negociación, ¿ok? Trato de negociar las cosas y que las cosas se calmen y a ver qué pasa, vamos a hablar, bla, 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 bla. Pero definitivamente muchas veces las negociaciones fallan. Cuando la negociación falla, nosotros ya debemos de estar un paso adelante en el uso de la fuerza. Debemos de saber cómo vamos a entrar, cómo vamos a flanquear, cómo vamos a generar ángulos, cómo vamos a reducir el daño a nuestra persona. Y definitivamente las técnicas y las tácticas cambian dependiendo del arma a la que nos estamos enfrentando. Si alguien nos está amagando con un arma o nos está amenazando con un arma de fuego, el uso de la fuerza es un tanto diferente y hay que hacer ajustes cuando alguien nos amenaza con una punzocortante. El uso de la fuerza va a ser de otra manera. Cuando alguien nos amenaza con un martillo o con un palo o etcétera, también es otro tipo de uso de la fuerza y el abordaje es un tanto diferente. Cuando nosotros aplicamos el uso de la fuerza en una situación donde hay una persona armada y nosotros nos adelantamos al ataque de esa persona, nos está amenazando y está perdiendo el control, se está escalando y nosotros nos damos cuenta, o actúo en este momento o me va a lastimar más, porque yo no quiero intercambiar apuñalamientos, yo no quiero estar ya tratando de actuar cuando el otro está disparándome, yo quiero buscar estar un paso adelante táctica y técnicamente hablando del agresor. Definitivamente en este uso de la fuerza lo único que se puede hacer es reducir el daño, no se elimina. ¿Es probable que recibas un balazo? Sí. ¿Es probable que recibas puñaladas? Sí. ¿Es probable que recibas un martillazo o cualquier otra cosa? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
O sea, muy, muy probable. Y mientras más capacidad intuitiva tenga, vamos a decir, autodidacta o empírica, callejera, el agresor tenga, pues más probabilidades de salir lesionados y más técnica, más entrenamiento y mejor uso de la fuerza va a requerir el protector o quien se está protegiendo de esos embates y de esa situación. Entonces, no piensen que en una acción, en el uso de la fuerza para reducir a una persona armada, no vas a recibir daño. No lo pienses en ningún momento, ¿sí? Vas a recibir daño, pero va a haber una reducción del mismo, ¿sí? La única forma de ver cómo es el daño, a dónde recibes, cómo es, qué balazos te podrías meter, qué apuñaladas podrías recibir, etcétera, es en la práctica. Es en una práctica de resistencia, de sparring, donde con un arma de entrenamiento, puede ser un arma de CO2, puede ser un cuchillo de goma, puede ser una botella de plástico, puede ser un palo de goma, etcétera. Tú tratas de reducir al agresor y el agresor empieza a responder tratando de dispararte, tratando de apuñalarte, tratando de golpearte con un palo, etcétera. Y ahí es donde puedes tú verificar cuál sería el daño real y cómo lo podrías ir reduciendo. Ese entrenamiento nos aporta la evidencia suficiente para poder generar técnicas más realistas. Las técnicas que yo enseño al respecto son con base en experiencia de sparring, por un lado en ambientes controlados y en experiencia real. Lamentablemente yo he estado en algunas circunstancias armadas donde he tenido que usar la fuerza y esas situaciones, esas experiencias me han dado el conocimiento o parte de mi conocimiento para poder recomendar o para poder enseñar ciertas técnicas. Y por otro lado, yo propositivamente y directamente por entrenamientos con algunos de mis instructores y yo aparte en mi sistema Combatives, hemos hecho bastante sparring, hemos hecho resistencias, hemos hecho combatividad de regreso, la respuesta de los agresores, el papel de los alumnos como agresores, yo como protector o como víctima y entre mis alumnos mismos, entre mis instructores, y entonces se hacen estos sparrings con armas, con esta resistencia, y entonces podemos ver si las técnicas que estamos enseñando son funcionales, hasta qué punto son buenas, hasta qué punto, y entonces esa es la confianza que nos podría dar y decir lo que estamos enseñando tiene probabilidades de funcionar porque lo estamos comprobando, ¿okay? Entonces eso es bien importante. Muchas personas me preguntan ¿en qué diferencias tú Combatives con otros sistemas? Bueno, yo no conozco 100% otros sistemas, pero lo que yo sí puedo observar es que otros sistemas hacen poca, si no es que no hacen ninguna, resistencia, ¿sí? O sea, realmente no abordan el tema de la combatividad de regreso o la respuesta del agresor a una técnica de defensa. Cuando tú trates de aplicar una técnica de defensa, un desarme de cuchillo, un desarme de pistola, el agresor va a responder de regreso. Y si no se aborda cómo actuar frente a esa respuesta, estamos hablando de un sistema pues muy pobre en ese sentido, obsoleto y muy reduccionista, que está mostrando una serie de fórmulas rápidas que son inaplicables. ¿Por qué? Porque si funciona la primera, sería más una cuestión de suerte. Si no funciona, la gente simplemente se traba y no sabe qué hacer porque en experiencia de entrenamiento nunca sintió lo que era una resistencia y que alguien te esté tratando de disparar cuando lo estás tratando de desarmar, ¿ok? Bueno, entonces, toda esa parte es la parte técnica, ¿okay? Es la parte del uso de la fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo reducir el daño de una pistola? ¿Cómo reducir el daño de un cuchillo? ¿Cómo reducir? Esa es la parte técnica. Pero este en vivo es más para la parte teórica o táctica, hasta cierto punto, como lo había comentado. Por ejemplo, si hablamos de escenario de riña. Escenario de riña estamos hablando de un escenario más emocional. Como nosotros acabamos de postear aquí en esta página, posteamos un video muy conocido de una situación real, de una confrontación entre vecinos. Un vecino empieza a confrontar a otro en una argumentativa muy emocional, muy álgida, donde el agresor argumenta que el vecino se metió con su esposa. O sea, hubo una infidelidad ahí, parece ser, y entonces viene el vecino, se ve evidentemente, vamos a decir, enojado, violento, pero implosivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está gritando y jalándose los pelos y pateando, sino se ve en una calma aparente, se ve tranquilo, pero en realidad no está tranquilo.
Y entonces este personaje de repente está discutiendo, se levanta la playera, saca un arma de fuego, empieza a moverla y a amenazar y a decir ciertas cosas. De repente se voltea, seguramente piensa, sigo encabronadísimo, sigo enojadísimo, se regresa y le tira un balazo al otro vecino, ¿sí? De la posición de sujeción y de amenaza a la posición de ataque y de dirección del arma y de trayectoria, establecimiento de trayectoria y el disparo, pues podríamos decir que es menos de un segundo, ¿sí? Podríamos decir que es menos de un segundo. Entonces, es interesante el video porque nos muestra la evidencia de muchísimas riñas que empezaron sin armas y que empezaron así. No se veía a ninguno de los agresores evidentemente armado y de repente, de la nada, uno de los agresores saca una pistola, saca un arma de fuego y amenaza, amaga o directamente la saca y dispara, ¿sí? Eso ha sucedido muchas veces. Sí te podría pasar, sí te podría pasar. Aquí en México, por ejemplo, ¿te podría pasar? Definitivamente que te podría pasar. Aquí en México ya hay muchas personas que están armadas. Ya traen armas de fuego, o traen cuchillos, o traen algún arma para defenderse, o para intimidar, o para agredir, ¿ok? Deliberadamente y sin ninguna justificación. Entonces tú de repente tienes un altercado, cualquiera que este sea, con alguien más, y definitivamente pudiera de repente salir un arma y entonces ¿qué hago? Esa sería la pregunta y eso es lo que mucha gente me pregunta, ¿qué hago? Bueno, si estamos hablando ya de un escenario de riña, estamos hablando de una situación emocionalmente descontrolada, y si hablamos de un escenario de riña dentro de algo más territorial, como sería un entorno vecinal, donde es una cuestión ya de mi territorio, tu territorio, como lo que sucede aquí en este video que yo les estaba comentando, donde no nada más es una cuestión territorial de entorno, sino es una cuestión territorial de pareja, o sea, donde el que saca el arma se siente agraviado, se siente, herido en el orgullo. ¿Por qué? Porque el otro vecino se acostó con su esposa, con su pareja. Entonces imagínense el nivel de descontrol emocional y de furia que definitivamente puede derivarse en que esa persona no nada más saque un arma, sino que la use. Entonces ahí tenemos que ver el nivel de, vamos a decir, de descontrol emocional que pudiera haber, aunque ese descontrol emocional no fuera evidente, sino que ese descontrol emocional pudiera estar matizado o escondido bajo un lenguaje corporal de aparente calma. Sí, eso es bien importante entenderlo. No siempre una persona gritando y haciendo va a sacar un arma y te va a disparar. Puede llegar alguien muy tranquilo, verte a los ojos, mentarte la madre y sacarte la pistola y dispararte. O sea, así de simple. Y es lo que se podría llamar sangre fría. O sea, una persona que logra controlar sus emociones y, por lo tanto, si las logra controlar o de plano no las siente, como un sociópata o un psicópata, definitivamente le es mucho más fácil sacar el arma y no nada más amenazar o amagar a la persona con el arma o golpearla, sino disparar esa pistola o ese revólver o lo que fuere. Entonces, ¿qué hacer? Pues inmediatamente tenemos que identificar el nivel de agresión evidente y no evidente del agresor, ¿sí? ¿Qué tan descontrolado está? O si no está descontrolado, ¿qué tanta sangre fría tiene? Eso es bien importante. O sea, lo estoy diciendo en lenguaje muy coloquial y usando poca terminología, vamos a decir, más técnica, pero para que me entiendan, ¿sí? Si tú te confrontas con alguien y ese alguien no está evidentemente armado y de repente empiezas a ver que tiene un descontrol evidente, ¿pudiera escalar en una acción física? Claro que sí, pero no nos vayamos nada más con eso. Si tú ves a alguien, te confrontas con alguien que lo ves tranquilo, pero por dentro ves que está controlando sus emociones, su furia, y esos pueden ser aún más peligrosos. ¿Por qué? Porque pueden buscar o planear estrategias inmediatas, emboscar y atacarte de una forma diferente o de una forma mucho más mañosa
que es más difícil de ver. O sea, si alguien fúrico se te acerca y se te viene a los golpes, ya la agresión es evidente. Si alguien viene, se te acerca con una aparente calma, tú dejas que se acerque y de la nada te tira un cabezazo, bueno, es totalmente diferente. Con esta mentalidad y con esta, vamos, entendiendo estos dos conceptos del agresor reflexivo y el agresor impulsivo, podemos entender también el manejo de armas. Pudiera haber un agresor reflexivo, ¿en qué sentido? Que planea estrategias, que se te acerca, calmado, como el video que les mostramos, y ahí de repente, de la nada, saca el arma y dispara o amenaza o amaga. Un agresor impulsivo es alguien que de entrada saca el arma, le empieza a mover y empieza a gritar y lo ves totalmente descontrolado. Entonces, hay que analizar eso, el lenguaje corporal del agresor, ¿es impulsivo o es reflexivo? Ahora bien, hay una biomecánica determinada en una, vamos a decir, cuando un arma sale a la luz, cuando un arma se ve ya implicada de una forma evidente en una riña. Pudiera ser que el agresor se me acerca, yo le veo las manos, veo su corporalidad, veo su ropa, etcétera, y tomo la conclusión de que no está armado, porque yo le veo que no está armado, las manos las tiene arriba, etcétera, etcétera, se mueve de cierta manera. Pero de repente el agresor cambia su lenguaje corporal, retrocede algún flanco, o sea, algún lado de su cuerpo lo retrocede, baja las manos, la mete atrás de la bolsa o por la espalda o aquí, o evidente cuando hay un arma de fuego es clásico, se levanta la playera y saca una pistola. Esos son los cambios del lenguaje corporal que debemos estar totalmente alertas y activos. Una persona que no está armada no va a hacer estos cambios súbitos de biomecánica combativa. Una persona que no está armada va a seguir con una biomecánica determinada. ¿Cuál? Va a amenazar, va a seguir y de repente empuña y ¡pum! Te suelta varios golpes, varios, te agarra, te quiere tirar un cabezazo, o te empuja, o te ahorca, o te patea, o te da una cachetada, pero todo es una biomecánica sin armas. Ya cuando una persona va a sacar un arma y nos quiere sorprender, no necesariamente va a hacer golpes y etcétera, sino va a hacer una biomecánica de desenfunde. O sea, va a acceder a su arma. Si el arma, por ejemplo, la pistola la trae en appendix carry, la trae aquí en la cintura al frente, pues va a descubrir la playera y va a sacar el arma. Si la trae al lado, pues entonces va a ser una biomecánica de sujetar el arma. Si la trae en la espalda, pues va a llevar la mano a la espalda y la va a sacar. O sea, va a ser una biomecánica de desenfunde. Si trae una punzocortante, de la misma manera. Pudiera ser que es rarísimo que la punzocortante la traigan aquí de frente, casi eso no lo ves, porque si trae un cuchillo, un picayelo sin funda y nada más así, pues no te lo pones aquí porque te estás picando las ingles, te estás picando los genitales, etcétera. O sea, eso realmente es raro que alguien traiga un cuchillo aquí. Más bien los cuchillos normalmente, o las punzocortantes, las traen en la manga metida, o las traen en la bolsa, o las traen atrás, metida en el cinturón, o metida en la bolsa de la pantalón atrás, ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo veo que una persona cambia su corporalidad y me doy cuenta que ya estamos viendo una biomecánica de desenfunde, o sea, una biomecánica donde la persona está tratando de acceder a un arma que trae, ahí definitivamente el juego ya cambió. Ya no estamos hablando de una riña simple, vamos a decir, o de una riña donde nada más va a haber o pudiera haber un intercambio de impactos y de agarres y de derribos y lo que sea, sino ya estamos hablando de una riña agravada. Ya no hablamos de un escenario 1, estamos hablando de un escenario 4, donde ya se va a plantear una tentativa de homicidio. O sea, ya no podemos tratar al agresor como alguien que se puso agresivo y me dio unas cachetadas. Ya no es ese nivel de fuerza. Debemos de plantear ya que el agresor se acaba de convertir en un homicida, ¿sí? Y entonces, si nosotros entendemos que ya no estamos en una riña, sino estamos en una tentativa de homicidio, vamos y debemos utilizar el uso de fuerza proporcional. Ahora, el uso de fuerza proporcional a una tentativa de homicidio
debe de ser inteligente, debe de ser con técnica, con experiencia, con comprobación. No nada más que alguien me quiere sacar una pistola y yo me le voy encima y trato de desarmarlo. Eso no sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque al momento que yo lo trato de agarrar, yo trato de hacer algo sin ninguna técnica y nada más al ahí se va, como decimos aquí en México, lo que va a suceder es un forcejeo donde vamos a estar en igualdad de circunstancias, el armado y el protector o la víctima, y entonces definitivamente podemos recibir varios disparos, como se ha visto en muchos escenarios, y riñas y asaltos también, donde el agresor pretende sacar la pistola, el agredido se le va encima, trata de desarmarlo y recibe varios impactos de bala en el trayecto, en el transcurso, y no logra su cometido y acaba tirado en el piso con varios impactos de bala. Eso va a ocurrir definitivamente si nosotros aplicamos un uso de fuerza inadecuado, al ahí se va, sin comprobación, sin entrenamiento. Incluso con entrenamiento, las probabilidades son muy bajas. Nosotros, parte de nuestro sistema y en algunos grados un poquito más avanzados de combatives, abordamos estos escenarios. Tentativa de desenfunde, ¿sí? Tentativa de homicidio con arma de fuego a corta distancia y anulación directa, vamos a decirlo así, del agresor. Nosotros lo hacemos y lo hacemos con base en la hipótesis, o sea, mostramos la técnica y luego hacemos que los estudiantes lo comprueben ya con un arma, nunca real, sino de entrenamiento, donde el estudiante puede comprobar si logró reducir, primero, controlar y desviar y controlar la trayectoria del arma y por lo tanto reducir el daño que pudiera provocar el arma en su cuerpo. Eso lo hacemos varias veces y ustedes se darán cuenta, si un día vienen a entrenar, que en los primeros intentos vas a recibir varios impactos. O sea, te van a matar varias veces, lo cual es muy bueno. De hecho, el domingo que di el seminario de Close Quarter Pistol, trabajamos un poquito de esto en otro contexto y yo les decía, qué bueno que te maten aquí 1000 veces, 100 veces, 10 veces, 5 veces. A eso venimos, a que te maten en el entrenamiento y que no te maten en la realidad. Entonces, esa es una parte del entrenamiento que nosotros damos, ¿sí? Esas resoluciones. Oye, ¿cómo es? Tienes que inscribirte a las clases virtuales, a las clases presenciales, etc. No te vamos a mostrar nada más cómo es. Pero ya te estoy diciendo que sí se puede ejecutar la fuerza para anular a un agresor que ya trae una tentativa de homicidio con un arma de fuego e incluso con forcejeo. ¿Es probable que recibamos un disparo? Sí, sí es probable. Pero déjenme decirles una cosa, no es lo mismo recibir un disparo que va ladeado, que va en una zona no vital, a recibir un disparo en el centro de la masa o recibir un disparo en el centro de un órgano vital, etc. Es totalmente diferente el nivel de daño que causa una ojiva, una bala, en zonas vitales y no vitales. Y lo que nosotros buscamos en el entrenamiento es reducir el impacto en zonas vitales. Y de ahí buscar la anulación, el control de la trayectoria y paralelamente apagarle el centro de mando al agresor. ¿Que no es fácil? No. ¿Que las probabilidades son muy bajas de éxito para sobrevivir eso? Sí, sí lo son muy bajas, pero a final de cuentas son probabilidades, o sea, si hay una ventana de oportunidad, si hay un chance de que pudieras sobrevivir una situación de estas. ¿Va a subir la ventana de probabilidades para sobrevivir? Sí, dependiendo del buen entrenamiento que hayas tenido. Si tú nunca has entrenado esto y no sabes cómo hacerlo, o fuiste a algún sistema, algún maestro, alguna academia, etcétera, que te enseñaron técnicas totalmente irreales o inadecuadas para este tipo de escenarios y nunca las comprobaron, tú pudieras accionar de esa forma y recibir varios impactos, incluso estando entrenado. El problema es que sí estabas entrenado, pero no con técnicas congruentes con la realidad. O sea, tú sí entrenas, pero que estés entrenado no significa que sea un buen entrenamiento. Es muy diferente entrenar en algo, ¿sí? Y entrenar en algo que te sirva, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Eso también se aplica a armas punzocortantes. Cuando yo estoy
con una persona discutiendo por cualquier razón, es una riña, es un altercado, etc. Y la persona hace un ademán, hace un lenguaje corporal de sacar un cuchillo o empuñar algo, entonces tenemos que accionar también. Y de la misma manera de lo que se trata es reducir la movilidad del cuchillo para no recibir tantos piques y cortes y paralelamente apagar al agresor por medio del centro de mando, ya sea utilizando técnicas de impacto combinadas con apalancamientos, con derribos, con todo tipo de técnicas y movimientos que hacemos, ¿ok? Ahora, lo difícil aquí, y les voy a ser honesto, es que en situaciones de riesgo, en segundos, todo ocurre, ¿ok? Es demasiado rápido. Y muchas veces una persona no saca un arma y no logramos ver en el instante si es una pistola o un cuchillo. Así es, así es. Muchas veces alguien, por ejemplo, yo hago esto, yo te estoy amenazando, ¿sí? Yo estoy con mis manos, estoy discutiendo, estoy agresivo y de repente hago este movimiento. Cuando hago este movimiento es un movimiento de tentativa de desenfunde, trato de acceder a mi arma. Pero aquí en esta etapa tú no sabes si voy a sacar una pistola o un cuchillo, no lo sabes. Y sí tiene importancia, ¿por qué? Porque un cuchillo, si tú reduces la movilidad del cuchillo, reduces la letalidad del cuchillo. Pero en el caso de una pistola, tú reduces la movilidad de la pistola, pero no controlas la trayectoria de la misma, de todos modos te pueden meter varios disparos. ¿Sí? Entonces ahí hay algunos ajustes que se deben hacer para la aplicación del uso de la fuerza en tentativas de homicidio, donde ya no estamos hablando de una riña simple, sino una riña agravada. ¿Ok? Y me gustaría ir cerrando el en vivo de hoy. Ya les di bastante información, que ustedes vayan entendiendo cómo son los entrenamientos, qué se debe hacer, etcétera. Pero quisiera concluir con lo siguiente y decirles una cosa bien curiosa, que yo lo planteo a mis estudiantes y se los digo todo el tiempo. Fíjense, una situación de riesgo donde instantáneamente sale un arma ocurre en menos de un segundo. Si es que acaso un segundo y medio, 2 segundos. O sea, ¡pum!, ya hay un arma afuera. El problema real y lo más difícil es que no sabemos si ese agresor está sacando el arma para intimidarnos o para atacarnos. O sea, un agresor podría sacar la pistola y nada más sacarla y decir, ahora sí vas a ver, bla, bla. No está pretendiendo dispararte, nada más te está amenazando con un arma en la mano. Pudiera sacar la pistola y meterse un cachazo, también podría suceder. Pudiera sacar la pistola y ponértela aquí o ponértela en la cabeza, también pudiera suceder. Pudiera sacar una pistola y simplemente hacer esto y disparar, pues también pudiera ser. No sabemos lo que va a hacer porque es tan rápido cuando saca el arma que no sabemos si nada más me quería intimidar, me quería amagar o me quería disparar. No lo sabemos porque todo ocurre en segundos. En el caso de un cuchillo es lo mismo. Me saca el cuchillo y no sé en qué momento, en qué segundo me deja de amenazar y se me viene a apuñalar. ¿Ok? Entonces eso hace que este escenario o este tipo de circunstancias sean muy, muy difíciles. ¿Sí? Porque si nosotros aseguráramos, si yo les dijera, cada vez que alguien saque un arma no te va a atacar, nada más te va a amenazar, pues todo sería mucho más fácil. Pero como no sé lo que va a suceder y nadie lo sabe, entonces tenemos que tener diferentes herramientas, diferentes entrenamientos, etc. Una caja de herramientas variada. Si yo les dijera, cada vez que te saquen un arma te van a atacar, tampoco es real, no es cierto, les estaría mintiendo. Cada vez que alguien te saca una pistola te va a disparar. Bueno, la realidad y la evidencia nos muestra que no es cierto. Mucha gente saca un arma y la saca para intimidar y no necesariamente dispara. Mucha gente saca un cuchillo y lo saca para intimidar y no necesariamente apuñala. O sea, son tantas variables en el manejo del arma por parte del agresor que estamos un poco, vamos a decir, a ciegas. Sin embargo, si nosotros hacemos toda esta conjunción porque son técnicas de visualización, de lenguaje corporal, parteaguas, cómo una persona pasa de una agresión pasiva a una agresión activa, o sea, cómo pasa de una intimidación a un ataque,
la forma en que se viste, la forma en que se mueve, la forma en que accede a su arma, el manejo de la distancia. El manejo de la distancia es fundamental, fundamental. Si nosotros estamos fuera de distancia de cualquier sujeción de una persona que hace una tentativa de desenfunde, no hay manera que le ganes al gatillo, no hay manera que se la quites. O sea, si yo te amenazo y te amenazo a una distancia, más o menos, vamos a decir algo así como 1,5 metros, 2, por ahí, de distancia, y a esa distancia yo saco un arma, no hay manera que te dé tiempo para que tú brinques y controles, desvíes y controles la trayectoria del arma. No tienes posibilidades. La única posibilidad de que tú pudieras desviar y controlar la tentativa de desenfunde de una persona es a muy cortas distancias, o sea, 50 centímetros, 30 centímetros del agresor. De lo contrario, no vas a poder controlarlo. Ahora, fíjense qué curioso, en el cuchillo es un tanto diferente. ¿Por qué? Porque si yo te estoy amenazando a 1,5 metros y yo a 1,5 metros te saco un cuchillo, tú te alejas. ¿Por qué? Porque si tú te alejas del cuchillo, el cuchillo tiene un cierto rango de alcance, cierto alcance, ¿sí? Si tú te alejas del cuchillo, ese rango queda corto y entonces alguien te tira tajos, cuchilladas, piques. Si tú estás fuera del rango de alcance de la punzocortante, reduces el daño automáticamente. Pero fíjense cómo no ocurre lo mismo con un arma de fuego. Con un arma de fuego, alguien me saca una pistola y yo me alejo más todavía, pues no importa. ¿Por qué? Porque el arma de fuego no necesita estar cerca de la persona. Nada más necesita apuntar, establecer la trayectoria y disparar. Entonces, fíjense cómo hay tantos pormenores y tantas variables que nosotros debemos de tomar en cuenta. No podemos reducir todo a técnicas, vamos a decir, milagrosas, atajos que pretenden mostrar bueno, bonito y barato, facilito y así se hace. Pues es que así no es, porque hay demasiadas variables, ¿okay? Muchos me van a decir, entonces, ¿qué hago? ¿Me alejo o me acerco? ¿Sí? Entrenamiento. ¿Quieren saberlo? Vénganse a entrenar. ¿Quieren saberlo? Pónganse a estudiar, pónganse a investigar ustedes mismos. Si ustedes dicen, no, yo no quiero entrenar el sistema de Bruno, bla, 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 no me interesa. Bueno, háganlo ustedes mismos. Es una invitación que yo les daría a todas las personas que incluso nos critican. Hay muchas personas, instructores, sistemas, que no les gusta nada lo que decimos o lo que yo digo en estos en vivos, que no les gusta Combatives, que les parece un sistema muy criticón, un sistema muy específico, muy complicado, o gente que me dice es un vendehumo. ¿Cuánta gente me dice, Bruno es un vendehumo, su sistema es una mentira, él es una mentira, bla, bla? Ok, no hay ningún problema, cada quien tiene sus opiniones. Lo que yo les diría es que escuchen lo que estoy diciendo y pónganlo en práctica ustedes mismos. Si no lo quieren hacer a través de mis técnicas y mis movimientos, porque odian lo que hago, lo que digo, o porque incluso hasta soy mexicano, porque de repente hay de todo tipo de cosas, no hay ningún problema, pero sí analicen el fundamento, la esencia de lo que estoy diciendo y pónganlo a prueba en sus propios entrenamientos. Y ustedes mismos entonces descubran sus propias conclusiones y lleguen hacia un entrenamiento más realista. Definitivamente el mundo de las artes marciales y defensa personal, repito, como empecé el en vivo de hoy, está repleto y lleno de opinología, de especulaciones y de hipótesis y muy poca comprobación, muy poca evidencia y por lo tanto muy poca seriedad y muy poco profesionalismo, muy poco profesionalismo. Entonces, ¿quieres ser un poco más profesional? Deja de opinar todo sin saber, nada más especulando y lo que tú harías y lo que yo haría y lo que se debe hacer, y ponte a comprobar con base en evidencia lo que sí funciona y no funciona por ti mismo, si es que no quieres que alguien más lo haga por ti o no quieres usar el sistema o método de otra persona o de tu servidor. Entonces, en fin, les dejo ese en vivo, espero les sirva para mejorar sus entrenamientos y que seamos más profesionales en el campo de la seguridad y protección e incluso definitivamente de las artes marciales, y también yo involucraría y diría de los deportes de contacto, ¿sí?
Porque repito, y lo he dicho 1000 veces, las personas que hacen deportes de contacto, que hacen mucho sparring, que pelean en las jaulas, que pelean en los rings, ya también se confunden y piensan que esas capacidades combativas te van a servir para cualquier cosa con tantas variables en términos de supervivencia de vida o muerte en ambientes donde no hay control, donde no hay un ámbito deportivo, donde no hay un protocolo a seguir, donde hay puro caos, donde no hay reglas y donde lo único que tienes que hacer es salvar tu vida por cualquier medio. Entonces también yo involucraría a los competidores, coach, peleadores, a que también se capaciten en ese sentido si les interesa. Si no les interesa, no importa, pero no se engañen que pensando, sé pelear, me sé defender. Pues no, no es así, ¿ok? En fin, los dejo con eso, espero tengan un buen día. Les comento que en septiembre vamos a iniciar el curso teórico con su servidor, un curso que voy a fundamentar en mi libro. Tengo un segundo libro, para los que no saben, tengo 2 libros publicados. Bueno, uno está virtual, todavía no lo he podido publicar en físico, pero de todos modos ahí está. Es un libro que es por descarga, es un libro que se llama Combatives, Protección Personal, por Bruno Orozco, y voy a abrir un curso en septiembre, voy a abrir un curso interactivo que va a estar fundamentado el curso en el libro. O sea, vamos a desglosar el libro, lo voy a explicar, vamos a ver los conceptos, todo lo que involucra el libro. Entonces va a estar genial y además va a ser interactivo. Van a poder preguntar, vamos a poder debatir, vamos a poder analizar en conjunto, ¿ok? Eso va a empezar en septiembre. Y por lo pronto y por lo mientras, pues aquí estamos en las academias. Está la Academia Central Combatives en México, en la Ciudad de México. Está la Academia del Centro con el instructor George. Está la Academia del Norte con el instructor Diego también. Está la Academia de San Luis Potosí. Está la Academia de Barcelona, España con Albert Rosa. O sea, ahí hay varios centros donde pudieran entrenar. Está la Academia de Morelos con el instructor Isaac Campos. Y así hay diferentes academias con instructores certificados. Eso significa que son instructores que ya tienen un grado porque hicieron evaluaciones para obtener esos grados y por lo tanto tienen capacidad para enseñar mi sistema de combatives. ¿Sí? Entonces eso es bien importante, no se vayan con cualquier persona. Es que él hizo combatives un mes con Bruno y ya sabe. Es que él hizo combatives 2 años con Bruno y ya sabe. Bueno, ¿esa persona sigue capacitándose con Bruno? No. ¿Está graduada, está actualizada en la metodología, en el sistema? No. Pues entonces entrenó hace años, pero ya no lo es. ¿Sí? Ya no lo es. Solo las personas que siguen actualmente refrescando su conocimiento y entrenando con su servidor son los que tienen la autorización, mi autorización para dar clases de combatives. Es así de sencillo, ¿sí? No damos grados, no los regalamos y no regalamos instructores y no franquiciamos a lo pendejo, ¿sí? Nada más a los instructores e instructoras que tienen esa constante de entrenamiento en la Academia Central. ¿Por qué? Porque es necesario estarse capacitando constantemente en un sistema que es bastante complejo, que evoluciona constantemente y que requiere de una preparación constante y de mucha disciplina para poder decir, yo doy clases de Combatives México. En fin, que estén muy bien, nos estamos viendo en un próximo en vivo. Hasta luego.